Levítico capítulo 9. La semana pasada nos quedamos en el versículo 6 y un poco de contexto. En Éxodo vimos cómo Dios le manda a Moisés, lo manda a llamar a la montaña, y Dios lo que hace es revelarse a Moisés, le revela su gloria. De hecho, la Biblia dice que cuando baja Moisés del monte su cara está brillando, y conforme va pasando el tiempo, ese brillo, esa gloria en Moisés va disminuyendo, y eso también lo dice después el libro de Hebreos. Y una de las cosas que hace Dios, aparte de darle a Moisés los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, le da los planos del tabernáculo, le dice dónde poner cada cosa. Y si te acuerdas, en una de esas reuniones, citas de Moisés con Dios, Dios tiene que suspender la cita con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Tu pueblo, o sea, tienes que bajar urgente, tu pueblo, ve, córrele. Y ahí va Moisés y se da cuenta que hicieron un becerro de oro y están totalmente entregados a idolatría, y después Moisés tiene que volver a subir con Dios a interceder por su pueblo y pedirle a Dios que se muestre ante ellos, y que el tabernáculo que Dios había diseñado para mostrarse a ellos y para revelar su gloria ahí en el arca, era donde iba a estar su gloria, si estuviera Dios ahí. Y lo que vemos en Levítico es todo este sistema de ritos y sacrificios y los sacerdotes, porque un tabernáculo sin sacerdotes no sirve de nada. Y lo que hemos visto en Levítico, que Levítico está apuntando a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, donde nos podemos acercar, y Él mismo es no solamente el sumo sacerdote, sino Él fue el sacrificio, y el altar fue la cruz del Calvario, donde fue derramada la sangre para la expiación de pecados. Ellos hacían este sacrificio diario, 24, todo el tiempo, 7 días a la semana, 2 veces al día. Una vez al año, el Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ponía la sangre en el trono de la gracia, y salía el sumo sacerdote y bendecía a su pueblo. Y lo que estamos viendo en el capítulo 9 es cómo Moisés consagra a los sacerdotes. Vimos cómo en el capítulo 8 Moisés está haciendo todo. Ellos lo único que tienen que hacer es recibir la consagración, recibir el llamado. Y lo que vemos en el capítulo 9 es ya cuando Aarón inicia su ministerio, y vamos a decir, la inauguración de su ministerio, y es la inauguración del tabernáculo. Y lo que está pasando en el versículo 6 del capítulo 9 dice así: entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y lo que vemos en la Biblia, desde pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos un tema en común, y es la gloria de Dios revelada. Es el tema común de las Escrituras. En Génesis vemos que Adán y Eva están paseándose con Dios en el huerto del Edén, y una de las cosas que tienes que ver ahí es que cuando ellos pecan, lo primero que hacen es darse cuenta que están desnudos. Ahora, cuando están en esta perfecta comunión con Dios, están en la presencia de Dios, están recibiendo el resplandor de la gloria de Dios, Dios está caminando con ellos. Es esta idea que en la caída ellos pierden esa gloria, ese resplandor de Dios en ellos, y entonces se dan cuenta, sus cuerpos, tendremos un cuerpo glorioso y glorificado, y como en el principio, pero entonces ellos se dan cuenta que están desnudos. Y una de las cosas que yo creo que pasan en el huerto de Edén es que ellos pierden esa gloria, ese resplandor, ese reflejo, y por eso se dan cuenta que están desnudos. En el monte de transfiguración vemos cómo Jesús, siendo 100% humano, pero a la vez 100% Dios, llama a Pedro, a Jacobo y a Juan y los toma por aparte, los lleva a orar al monte de transfiguración, y ahí Jesús se transfigura y les muestra su gloria y su deidad. La gloria de Dios es todos los atributos de Dios, y eso lo podemos ver en Jesucristo. La gloria de Dios es la suma de la deidad. Entonces en la gloria de Dios ves su misericordia, su bondad,
su humildad, pero a la vez ves su santidad y ves su justicia y todos los atributos de Dios. Entonces, 2 Corintios capítulo 4 dice que los podemos ver en el rostro, en la faz de Jesucristo, y eso es lo que ve Pedro, Jacobo y Juan, y eso transforma sus vidas. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia y somos creyentes, nacidos de nuevo, lo que vemos no son nada más letras y vocales y verbos y adjetivos. Lo que estamos viendo es la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está en Jesucristo y Jesucristo es el verbo. Y hoy tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios que fue traída a nosotros, 2 de Pedro, que fue traída a nosotros no por voluntad humana. Ahora es escritura humana, hombres escribieron la Biblia, pero para entender esto es muy importante. Así como Jesús se hizo humano, se humanó, esa es la encarnación, esa es la Navidad. Jesús se humanó, siendo Dios se hizo hombre. La palabra de Dios es humana. Hombres y mujeres escribieron la palabra de Dios, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, así como Jesús se humanó y es 100% hombre, pero es 100% Dios, la palabra de Dios es escritura humana, pero es 100% inspirada por Dios, es la palabra de Dios misma. Y lo que vemos aquí es que Dios les da una promesa y les dice: hagan esto y me mostraré a ustedes. O sea, verán mi gloria. Y lo que vemos en Éxodo es que Dios todo el tiempo se está mostrando a Moisés. Y lo vemos en toda la Biblia, lo vemos en Adán y Eva. Dios se quería mostrar a ellos, pero decidieron ellos no poner su mirada en Dios, y entonces viene la caída. Pero después se muestra a Abraham y lo llama a Abraham, y después a Isaac, y después a Jacob. Jacob ve la gloria de Dios y ve esta escalera y subiendo y bajando los ángeles, y una de las cosas que pasan con él es que pelea con Dios, ve cara a cara a Dios y está luchando con Dios antes de entrar a la tierra prometida, y le dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y simplemente está luchando con Dios, y Dios lo que hace es simplemente tocas su muslo y pero ve cara a cara a Dios. Y a veces Dios nos muestra su rostro cuando Él nos toca, y nos toca no para dañarnos, sino para dejarnos una marca. Y cada vez que Él caminaba se acordaba: Dios aquí en medio de esto tuvo un encuentro conmigo. Y no nada más lo ves en ellos, sino lo ves en José cuando va a Egipto y es vendido como esclavo, y dice: y Jehová estaba con José en medio de una vida llena de pruebas, y entonces Dios está con él y Dios lo prospera, y va y sirve en la casa de Potifar. Pero de pronto la esposa de Potifar le pone una trampa, y entonces va a la cárcel, y el carcelero ve que Dios está con José, y de pronto, y sabes toda la historia, y al final él puede decir, al final de una vida complicada, donde mis hermanos imagínate, o sea, ese era ya bullying, mala onda de sus hermanos, venderlo como esclavo, y al final él puede reconocer: Dios usó esto. O sea, yo no estoy aquí porque mis hermanos me vendieron, sino porque Dios quería que estuviera aquí. Y en medio de eso, José ve la gloria de Dios, y Moisés dice: Señor, muéstrame tu gloria. La pasión de Moisés era ver la gloria de Dios, ver su resplandor, ver y conocer más de sus atributos. Ahora él vio la gloria de Dios, pero él quería más. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Fíjate, cuando abrimos la Biblia y estamos estudiando, y no vemos simplemente verbos y adjetivos y sílabas y versículos, sino estamos viendo a Dios y sabemos: esta es la palabra de Dios, y Dios nos está hablando, y vemos cómo Él tiene exactamente lo que necesitamos para nuestra vida y nuestro día, y nos muestra su gloria. Que queremos más, no nos quedamos satisfechos, queremos más de Dios. Y necesitamos más de Dios, necesitamos ver más su gloria. Y la pasión de Moisés era esa: Señor, muéstrame tu gloria.
muéstrame más de ti. Y después Josué ve la gloria de Dios y entran a la tierra prometida y ve cómo los muros de la ciudad caen. Y después David ve la gloria de Dios en la creación, Salmo 19, en la palabra, en la creación. Los cielos revelan su gloria y en todos los salmos puedes ver eso, la gloria de Dios reflejada. Y Salomón, y no solamente eso, sino Job en medio de la prueba. Y si no has leído Job, te lo recomiendo, y más si estás pasando por pruebas y dificultades en tu vida. Y un día escuché esto, la vida de Job la puedes ver en algunos capítulos, y capítulo 1 es, o sea, Dios, a mí me haces eso y me muero. O sea, pierde absolutamente todo. Pero en medio de eso, Job, al final de Job, dice, no te conocía. Y en medio de la prueba dice, pero ahora puedo decir que te he visto. Y Job, en medio de todo eso, ve la gloria de Dios. Y Isaías ve la gloria de Dios y es llevado y ve esta visión y ve el trono como Juan lo ve en Apocalipsis, y ve el mar de cristal y ve los serafines volando alrededor de él, y Jeremías y Ezequiel y Daniel capítulo 7 dice que ve al Hijo del Hombre, está viendo a Jesús mismo. Y después Pedro, Jacobo y Juan en el monte de transfiguración, Juan en Apocalipsis, y Pablo va en el camino a Damasco a matar cristianos, y Jesús se le aparece, Jesús lo tumba y dice, ¿quién eres, Señor? Y el último nombre que él quería escuchar era, soy Jesús. Y dices, soy Jesús, a quien tú persigues. Y no fue un encuentro lindo, no fue un encuentro emocionante, pero fue un encuentro que cambió la vida de Pablo para siempre. Y cuando Dios se muestra a nosotros y revela su gloria no te puede dejar igual y te transforma. Y lo vemos por toda la Biblia, vemos eso, la gloria de Dios, y hoy la tenemos en la faz de Jesucristo. Y tiene esa promesa, hagan esto y la gloria, y Jehová, la gloria de Dios se les aparecerá. Y yo me he puesto a pensar esto, ¿cuántas veces por no obedecer, por no hacer lo que Dios nos dice y quiere para nuestras vidas, nos hemos perdido de ver la mano de Dios en nuestra vida, de ver su gloria, de ver sus atributos y lo que Él quiere hacer con nosotros? Y yo lo he vivido en mi vida. Cuando obedezco a Dios, por más difícil que sea, digo, esto es una locura, ¿por qué voy a hacer esto? Cuando hago lo que Dios me dice y su voluntad, y creo que eso es lo que Dios me está pidiendo, entonces puedo conocer más a Dios y puedo ver su mano y puedo ver su gloria. Y tienen esa promesa, hagan esto y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y versículo 7, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti. Aarón, a diferencia de Jesús, Aarón antes de ofrecer sacrificios por el pueblo tenía que hacer sacrificio por él. Y este es un principio bíblico muy importante. Para tú ayudar a los demás, tú primero tienes que estar bien. O sea, no puedes ayudar a un matrimonio si tu matrimonio está hecho pedazos. O sea, es ilógico. ¿Cómo podrías hacer eso? Ahora conozco gente que lo hace, pero nada más es cuestión de tiempo para que explote la bomba. ¿Cómo puedes ayudarle a una amiga que tiene hijos y problemas con sus hijos? Y ¿cómo le puedes ayudar a decirle, mira, tienes que disciplinar a tus hijos de esta manera, y tienes que guiarlos, y tienes que instruirlos, y tienes que pastorearlos su corazón de esta manera si sus hijos no están caminando bien con el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo puedes enseñarle a alguien a orar si no estás orando tú? O animarle a leer la Biblia si no estás leyendo bien la Biblia. Y por eso Aarón tiene que hacer primero esto para después hacerlo por el pueblo. A diferencia de Jesús, que su vida fue perfecta. Jesús es el perfecto ejemplo de un hombre que oraba y buscaba el rostro del Padre, buscaba la gloria de Dios, que en vez de ser servido, servía a los demás. Es el perfecto ejemplo de humildad. Y entonces cuando ves eso en Jesús y ves la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en sus atributos, eso es lo que te convierte.
Eso es lo que te transforma. Y Jesús lo único que hizo fue vivir una vida perfecta, como tú y yo no la hemos podido vivir. Y entonces, Él mismo, siendo el sumo sacerdote, fue Él mismo el sacrificio, el perfecto sacrificio. Y entonces ya no hay más sacrificio que ese, ya no es necesario más sacrificio. Su sacrificio fue completo, su sacrificio fue perfecto, y por eso la cruz es lo más glorioso, es la gloria de Dios en la cruz del Calvario. Dios mismo colgado en un madero, suspendido, rechazado por los hombres. Y en un momento de tinieblas y oscuridad, todo el pecado tuyo y mío cayendo sobre Él, y de pronto rechazado por Dios, y Él diciendo desde la cruz: Padre, me has abandonado. Y ¿sabes por qué? Para que nunca puedas decir tú que Dios te ha abandonado. Él tomó lo que tú y yo merecíamos. Nosotros merecíamos que Dios nos abandonara, que Dios no nos considerara, que Dios no nos amara, que Dios nos desechara. Porque así como tú y yo le dimos la espalda a Dios, Él justamente lo pudo haber hecho y no lo hizo. Y le da la espalda a Jesucristo en la cruz. Y Jesús muere en nuestro lugar. Sacrificio perfecto. Y cuando estudia la cruz en los evangelios, lo que vas a ver es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y se vuelve tan glorioso eso, el saber: soy perdonado, soy amado, he sido comprado, redimido. Aun cuando yo era pecador, Cristo murió por mí. Y vemos entonces que Aarón se acerca al altar y hace expiación por él y hace reconciliación por él mismo, y después mira, y por el pueblo, y haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Entonces se acercó a Aarón al altar y degolló el becerro y la expiación que era por él. Entonces primero por él degollando al becerro. Ahora, este versículo 8 está increíble, porque una de las cosas por las cuales Aarón pecó fue haciendo un becerro de oro, y de pronto tiene enfrente de él en el altar un becerro, y cuando lo está viendo se está acordando de su pecado. Y por eso tiene que degollar el becerro y tiene que haber muerte. Y acuérdate, antes de degollar al becerro tenía que poner su mano en él, identificarse con el sacrificio. Y estaba con eso diciendo: Señor, perdóname. Yo fui un idólatra y no te obedecí. Y preferí la gloria de un ídolo hecho con manos que tu gloria, Señor, la gloria de Dios. Ahora, para este punto, Aarón ya había visto milagros. Se había abierto el mar, ya había visto maná caer del cielo, ya había visto agua del manantial, había visto codornices como Dios les sustentaba, había visto la nube de fuego en la noche, la nube en el día para protegerlos. Y fíjate, con todo y esos milagros, él sabía: necesito perdón. Milagros no salvan. Lo que salva es el Cordero. La sangre derramada, versículo 9, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, ahí está la sangre. Y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, así como fue derramada la sangre de Jesús al pie de la cruz. El altar del tabernáculo, el altar de Jesús fue la cruz del Calvario, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ve qué imagen, derramando toda la sangre, el resto de la sangre, todo lo que quedaba de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado en la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces están haciendo todo lo que Dios había mandado. Y te imaginas la expectativa.
O sea, Dios nos prometió que si hacemos lo que Él nos ha dicho. Ahora Dios ya nos dijo qué hacer en el Nuevo Testamento, es creer en Jesucristo, en el Cordero de Dios que en ese altar, en el monte Calvario, derramó su sangre, todo, completamente su sangre. Y Dios ya nos dijo, cree en Jesucristo. Y cuando creemos en Jesucristo y ponemos toda nuestra esperanza en Él, entonces podemos saber que vamos a ver la gloria de Dios. Dios se nos aparece. Es el tema de toda la Biblia, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces se derrama la sangre al pie del altar e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés, mas la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón les presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar, y después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y las quemó sobre el holocausto en el altar, y ofreció también la ofrenda del pueblo. Entonces primero por él. Y ofreció también la ofrenda del pueblo. Y Jesús es esta ofrenda por todo el pueblo, por todo el mundo. Y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, hizo según el rito. Y ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Y degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz. Entonces ya primero era expiación, primero era perdón y después era comunión, era paz. Este sacrificio de paz no era para obtener paz. Lo que era para obtener paz es el sacrificio de la expiación para el perdón de pecados. Y no es primero paz y después expiación, sino es primero expiación y perdón y después paz. Y es comunión con Dios. Ese tiene que ser el orden. Hay gente que quiere tener comunión con Dios y la paz de Dios y tener una vida en plenitud, pero no han llegado a entender que lo primero es expiación. Primero es, Señor, perdón y reconocer su pecado, dar la vuelta en U. Lo primero que Jesús dijo cuando llegó a empezar su ministerio es arrepiéntanse. O sea, vuelta en U, metanoia. La palabra metanoia en el griego es como cuando tienes un calcetín y los metes a la secadora. ¿Nunca te ha pasado de que metes 10 calcetines y nada más salen 9? ¿Y dónde está el 10? Entonces, es un misterio. Cuando sepas me platicas dónde queda en la secadora. Pero siempre vas a encontrar que falta uno. Pero metanoia es cuando lavas tu calcetín y está volteado y lo metes a secar y lo sacas y entonces quieres poner el calcetín de la manera correcta y lo que haces es que metes tu mano en el calcetín y haces eso. Eso es metanoia, es arrepentimiento. Es darle la vuelta por completo. Y eso es lo que dice Jesús, metanoia, arrepentimiento. Entonces te arrepientes, pides perdón, entiendes quién es Jesús, lo recibes en tu vida, el Espíritu Santo viene a morar en ti y tu vida entonces empiezas a cambiar de manera radical. Si no estás viendo fruto en tu vida de Dios, y un fruto en tu vida de Dios es lo que hemos visto en Levítico, es obediencia y es santidad. Obediencia y santidad. Si no estás viendo esos dos frutos en tu vida, metanoia. Eso es un cambio radical en tu vida. Es una decisión que tienes que tomar de decir, sabes que no puedo seguir igual. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo constantemente está diciéndole al mundo, necesitas a Jesús, eres pecador, va a haber un juicio, arrepiéntete. Por eso si escuchas la voz de Jesús, no rechaces al Espíritu Santo que te está diciendo arrepiéntete, vuelta en U, cambio radical. Necesitas a Jesucristo, necesitas para tener la paz y la comunión con Jesucristo, necesitas recibir primero su perdón.
Necesitas primero recibir su misericordia. Necesitas primero recibir su gracia. Siempre en la Biblia, en las cartas, en el Nuevo Testamento, primero es gracia y después es paz. Primero es su gracia. Señor, perdóname, necesito tu gracia. Y después viene la paz y esa comunión con Dios y esa plenitud que solamente te da Él. Y entonces mira lo que pasa. Versículo 18, degalló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre de la cual roció sobre el altar alrededor. Entonces chécate, en la inauguración del tabernáculo todo está rodeado, o sea, todo está ensangrentado. Y en la cruz del Calvario eso ves. Si tú hubieras estado en la cruz del Calvario, es una escena totalmente ensangrentada. Y Jesús completamente golpeado, su rostro. Si hubieras estado ahí y hubieras conocido a Jesús, su rostro no lo reconocerías. Su rostro fue completamente desfigurado. Golpe tras golpe, latigazo tras latigazo. Los soldados romanos eran soldados romanos sin misericordia. Toda su espalda. Pero sabes que por eso, por lo que Él hizo, por su llaga nosotros podemos ser sanados. Sanidad en nuestra alma, paz, plenitud. Y podemos ver en esa escena tan violenta, tan radical, tan brutal. De pronto puedes verla de manera diferente porque empiezas a ver ahí el resplandor de Dios y la gloria de Dios. Versículo 19, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar y todo está siendo quemado, todo es sangre. Versículo 21, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y acuérdate, lo vimos, esta ofrenda mecida tenía que tomar el sacerdote todo el animal, todo el sacrificio. Y eso es lo que quiere Dios que hagamos con Él, es tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. Esta palabra consagración en este capítulo es manos llenas. Ahora tú tienes que venir a Jesús con manos vacías. Suelta eso. Y decir, Señor, aquí estoy. Eso es parte de metanoia. Y llena mis manos de ti, de todo lo que tienes para mí. Llena tus manos de Jesús. Y con Jesús vienen sus dones, viene su espíritu, viene su poder para no pecar, su poder para cumplir lo que dice sus mandamientos, su poder para poder creer lo que dice su palabra. Y tiene que tomar todo, y ¿sabes qué pesa? Eso pesa. Y siempre tienes que hacer esto, tienes que sacar las cuentas. ¿Qué pesa más en tu vida? ¿Qué pesa más en tu vida? Eso que no quieres soltar y que no quieres dejar, o Jesús, la palabra, Dios mismo, el verbo encarnado, el sacrificio, su perdón, su amor, su misericordia. Y Aarón tiene que cargar eso que pesa más. Nada se compara con Jesús, nada se compara con su sacrificio, nada se compara con su amor. Nada se compara con su bondad, nada se compara con sus dones. Y Él está pesándolo. Versículo 22, después de hacer el sacrificio por Él, el sacrificio por el pueblo, versículo 22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Qué hermosa fotografía.
Y el pueblo está a la expectativa de lo que está sucediendo. El pueblo está a la expectativa. Si hacemos lo que Dios dice, Dios se mostrará. Y tú y yo siempre tenemos que estar a la expectativa. Dios, muéstrate. Reconocerlo en todos tus caminos. Muéstrate. Y está el pueblo a la expectativa y Aarón, después de hacer eso, levanta sus manos hacia el pueblo y los bendice. Ahora, ¿quieres saber cuál es la bendición? Números, ahí adelantito, después de Levítico. Te va a encantar esto. Después de Levítico, Números 6. Números 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. Entonces, todo era la instrucción de Dios. Dios estaba diciendo, tienen que hacer esto de esta manera. No se podían sacar de la manga nada. Dios está dejando claro cuál es su voluntad y Dios deja claro cuál es su voluntad en la palabra, para que no nos saquemos nada de la manga y no inventamos nada. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Ahora, esta bendición es Jesús. Se cumple en Jesucristo, mira. Y Jehová nos bendice con su Hijo. Y te guarde. Esta palabra guardar nos mantiene seguros y Jesús, su sacrificio nos mantiene seguros. No hay un lugar más seguro que estar en la voluntad de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y en Jesús Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jesús es eso, Jesús nos muestra misericordia, nos muestra perdón. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tiene misericordia de nosotros. Jehová alce sobre ti su rostro. Y en Jesús, el rostro de Dios está sobre nosotros. Los ojos de Jesús están sobre nosotros. Él es el que nos cuida, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos guía, Él es el que nos guarda, Él es el que nos mantiene seguros. Cuando piensas que nadie te está viendo, los ojos de Jesús están sobre ti. Y ponga en ti paz. Y Jesús es lo que viene a hacer. Jesús es nuestra paz. Y Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Y mi paz no es como la que el mundo ofrece. Es una paz que solamente la tienes que vivir. Y Jesús es nuestra paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. El nombre de Jehová es Jesús. Y su nombre está en nosotros. Jesús vive en nosotros. Y entonces la bendición sacerdotal de Aarón está apuntando a Jesucristo. Y dice, y yo los bendeciré. Ahora vamos a regresar a Levítico. Jesús todos los días nos quiere bendecir con su presencia, con su consejo, con su perdón, con su santidad. Hemos sido llamados a comunión con Él.
Y no hay un llamado más alto ni más sublime que comunión con Jesucristo. No hay algo más importante que tengas que hacer en tu día que comunión con Él. Y entonces después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y ya vimos la bendición sacerdotal. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Ahora fíjate, Jesús descendió del trono, se hizo hombre, nos vino a bendecir con su vida, con sus palabras, con su enseñanza, con su misericordia, con su bondad, con su compasión. Cuando Jesús veía la multitud, no veía una multitud, veía almas, veía personas y tenía compasión de ellas. Y nos vino a bendecir con eso. Y vino a hacer la expiación por el pecado, vino a hacer él mismo el holocausto y vino a hacer él mismo el sacrificio de paz, y no descendió sino ascendió. Jesús, después de morir en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió y está sentado a la derecha del Padre. Y Él es nuestro sumo sacerdote y Él nos está bendiciendo con toda bendición espiritual. Él está intercediendo por nosotros ante el Padre y está diciendo: Padre, resplandece tu rostro sobre Talí. Ten misericordia de Talí. Pon paz hoy en su corazón. Y Efesios dice que estamos sentados en lugares espirituales con Cristo, recibiendo todas sus bendiciones, todo lo que Él tiene para nosotros. Y sabes que lo único que tenemos que hacer es permanecer ahí. Permanece ahí con Cristo. Cada día que te despiertas, la religión enseña: despiértate, échale ganas y haz obras para estar cerca de Dios. Y la Biblia enseña: despiértate y las misericordias de Dios ya son nuevas cada mañana, y ya estás sentado con Cristo en lugares espirituales, y lo único que tienes que hacer es permanecer en Él. Pero a veces es difícil, ¿verdad? Hay que pagar la luz, el predial, las colegiaturas. Hay que instruir a los niños, hay que hacer pendientes. Pero sabes que en medio de eso, en cosas tan ordinarias, en medio de eso, si permaneces, vas a poder ver la gloria de Dios en eso. Lo único que nos toca es permanecer en eso. Y el sacerdote descendió, pero Jesús ascendió. Y cuando Jesús asciende al cielo, lo que Dios está diciendo es: esa ofrenda, ese cordero de Dios lo acepto. Están perdonados. Y lo único que nos toca hacer es creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Dios está diciendo: acepto esa ofrenda. Y ya no hay más ofrenda que hacer, porque Jesús en la cruz dijo: consumado es. Y Dios confirma: consumado es, al aceptar a Jesús en el cielo y sentarlo a su diestra, y le entrega todo en sus manos, absolutamente todo. Versículo 23: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Después de todo lo que está pasando, todo eso es en la explanada. Y chécate, antes de entrar al tabernáculo tenías que pasar por el altar. Antes de entrar a la presencia de Dios, al trono, tenías que pasar por el altar. Y es lo mismo, antes de entrar a la presencia de Dios, al trono, tenemos que pasar por la cruz, tenemos que pasar por Jesús. No hay manera de llegar al trono, de llegar a Dios, si no es a través de Jesucristo. Él es nuestro mediador. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos une. Nosotros pecadores, necesitando expiación, Él es el que une nuestra mano con la mano de Dios y su gloria. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué es reunión? Porque ahí se reunían con Dios. Ahí se reunían con la gloria de Dios. Y salieron y bendijeron al pueblo
Y mira lo que sucede. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Pero date cuenta de eso. Dios le está diciendo a Moisés y Aarón, si hacen esto ustedes, Dios se les va a aparecer. Y ellos hacen y obedecen, y Dios no solamente se refleja y les aparece a ellos, sino a todo el pueblo. Chécate eso. Cuando obedeces, no solamente tú ves la gloria de Dios, sino los que te rodean ven la gloria de Dios. Así cuando pecas, no solamente estás dañando tu relación con Dios, sino estás dañando tu relación con los demás. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Versículo 24, y salió fuego de delante de Jehová. Ahora la Biblia no nos dice cómo. No sabemos si salió el fuego del cielo y cayó en el altar, o salió el fuego del tabernáculo y fue hacia el altar. Lo único que nos dice la Biblia es que salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto por completo. El fuego hace eso y consume el holocausto. Y por eso cuando Jesús muere y resucita, es tomado en el cielo y Dios está aceptando el holocausto. De la misma manera aquí Dios está diciendo acepto el holocausto y lo consume en el fuego con las grosuras sobre el altar. Y es lo que Dios hace con nosotros cuando nos presentamos a Él en el nombre de Jesús. Romanos 12:1 dice que nos presentemos ante Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando nos presentamos a Él, Él consume nuestra vida. Él nos toma para Él. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron. Y sabes, por eso alabamos a Dios. Porque Él nos ha mostrado su gloria. Porque nos ha mostrado su misericordia. Porque nos ha mostrado su perdón. Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Por eso alabamos a Dios, por quien Él es. Y entonces todo el pueblo empieza a alabar a Dios y mira lo que pasa, se postran sobre sus rostros. Cuando ves la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y entiendes el Evangelio, y sabes que eso solamente te lo puede revelar Dios. Nada más piensa en esto. Pedro vio la gloria de Dios. Y la gloria de Dios transformó a Pedro de manera radical, que trastornó el mundo. En su primer predicación predicó y 3,000 se convirtieron. Judas vio lo mismo, pero no vio la gloria de Dios, vio un hombre en Jesús, un rabí más. Y tú puedes estar aquí hoy y puedes estar viendo este pasaje, Levítico capítulo 9, y estar viendo no la gloria de Dios. Pero sabes que Dios puede abrir tus ojos. Y si abre tus ojos, tu vida es transformada. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar. Y viendo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando ves la gloria de Dios, te postras por completo a Dios y Dios es tu Rey, Dios es tu sanador, Dios es tu Salvador. Dios es tu vida. Dios entonces es glorioso. Y entonces Dios con eso está diciendo, mi presencia está entre ustedes. El sacrificio está aceptado. Cuando entiendes quién es Jesús y que tenemos esa bendición espiritual en Jesús, cumplida por completo, y que no necesitas nada más que Jesús en tu vida, entonces tu vida se vuelve una vida que alaba a Dios y se postra ante Él. Una vida rendida a Dios.
una vida dispuesta a hacer lo que Él quiere, una vida que quiere buscar más y más y más y más y más de la gloria de Dios. Y sabes que tú y yo un día vamos a ver esa gloria. Hoy Dios nos muestra pedazos de su gloria en Jesús, en su palabra, pero tú y yo un día vamos a estar delante del trono y por fin vamos a ver su rostro. Por fin vamos a ver sus manos, por fin vamos a ver sus marcas, por fin vamos a ver su costado. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Vamos a alabarle y vamos a postrarnos delante de Él.